Un elemento radioactivo desconocido disminuye de 80 miligramos a 48 miligramos después de 3 meses. Queremos encontrar el modelo de decay exponencial para el decay después de 3 meses. Entonces queremos saber cuándo una muestra de 80 miligramos disminuye a 5 miligramos. Para modelar esta situación, estaremos utilizando la función exponencial de crecimiento y disminución P de t igual P sub 0x elevado al poder de kt, donde P sub 0x a Siemens la cantidad inicial o la cantidad inicial, K es la tasa de causa exponencial. Desde que tengamos cargos, K debe ser negativo, será el tiempo y los meses, y P de t será la cantidad de elemento radioactivo después de t días. Así que vamos a encontrar el modelo de decadencia exponencial en la próxima diapositiva. Lea de nuevo esta pregunta. Comenzamos con 80 miligramos de material radioactivo, que significa P sub 0 igual 80 o 80 miligramos. Y luego 3 meses tenemos 48 miligramos de material radioactivo. Así después de 3 meses o cuando t igual 3, la cantidad de material radioactivo o P de t igual 48. Ahora podemos subir estos valores en nuestra función de decay exponencial y resolver para K, la tasa de decay exponencial. Queremos resolver la ecuación 48 es igual a 80 por elevada al poder de kxt, pero t es 3. Así que hemos elevado al poder de 3 Kelvin y ahora para resolver esto, queremos aislar la parte exponencial. Queremos dividir ambos lados por 80. Esto simplifica a 1, y 48 dividido por 80 igual 0.6. Tenemos 0.6 igual elevado a la potencia de 3 Kelvin. Y ahora queremos tener el registro natural en ambos lados de la ecuación para que podamos aplicar la propiedad de la energía para logaritmar a la derecha. Podemos mover este 3 Kelvin al frente. Ahora tenemos la ecuación. Registro natural 0.6 igual 3 Kelvin x registro natural E, pero registro natural E igual 1. Recuerde el registro natural es la base de registro E, y desde al primer poder igual este igual 1. Y multiplicarse por 1 no cambia nada, por lo que muchas veces verá los libros de texto no incluso escribir esto. Para solucionar para K solo necesitamos dividir ambos lados por 3 y ahora obtendremos una aproximación decimal para nuestra tasa de causa exponencial. Así tenemos registro natural 0.6 dividido por 3. Queremos incluir unos pocos lugares decimales para la precisión, así que incluyamos 6 lugares decimales. Así que tendremos un valor K de menos 0.170275. Y ahora tenemos la información que necesitamos para escribir una función exponencial. Sabemos que P de t va a ser igual a la cantidad inicial de 80 miligramos x elevados al poder de 0.170275 t, donde sería el tiempo y los meses. Así que con esta función, si sabemos el número de meses que habían pasado o t, podríamos determinar cuánto material radioactivo que sería dejado. Pero para la última pregunta queremos saber cuándo una muestra de 80 miligramos disminuye a 5 miligramos. Así que nos dicen que queremos P a t igual 5 miligramos. Queremos saber t o cuánto tiempo tomaría esto. Ahora queremos resolver la ecuación 5 es igual a 80 por E a la potencia de 0.170275 t. Ahora, esto es muy similar a la última ecuación que solucionamos. Así que comenzaremos dividiendo ambos lados por 80. 5 divididos por 80 igual 0.0625. Justo antes, ahora tomaremos el registro natural en ambos lados de la ecuación, y luego aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí para que podamos mover esto al frente. Así tenemos 0.170275 t, otra vez, x registro natural E, pero registro natural E igual 1, así que lo dejamos desactivado. Y ahora para resolver por nos dividiremos por este coeficiente. Esto simplifica a t, y ahora obtendremos una aproximación decimal para t.
Si redondeamos este décimo más cercano, podemos decir que es aproximadamente 16.3 meses. Solo asegúrese de que vuelva al valor del lugar correcto basado en la pregunta que se le pregunta. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.